Julio, ¿qué es el burnout? Bueno, una pregunta interesante. Yo diría, respecto del burnout, ¿qué fue siendo y qué es? Porque es necesario ver, digamos, cómo fue variando el síndrome, ¿no? Hablamos de síndrome es un conjunto de síntomas. El burnout básicamente tiene 3 síntomas, entonces por eso es un síndrome. En la primera etapa, cuando fue formulado a mediados de los 70, básicamente por Cristina Maslach, una psicóloga californiana, era una noxa, una dolencia, un trastorno de carácter psicológico que se daba sobre todo en personas que cuidaban personas. Por eso ahí surgió la pregunta famosa, inicial del burnout: ¿quién cuida al que cuida? Porque básicamente eran personas que se dedicaban a dar servicios a personas, sobre todo en situación de crisis, es decir, terapeutas, policías, trabajadores sociales, maestros, sobre todo los famosos maestros que aparecen en los vecindarios, así problemáticos, ¿no? En la filmografía de la época de Estados Unidos. Entonces, digamos, síndrome estaba compuesto por, digamos, básicamente un agotamiento de los recursos emocionales de la persona. Después vamos a verlo más en detalle, pero un agotamiento de los recursos emocionales y que dado por la atención de los pacientes, por el desgaste con los alumnos, por siempre el trabajador social, escuchar personas que le pintaban su perfil más complejo, porque si algo les iba bien no lo decían para que no le sacaran el subsidio o lo que fuere. Entonces, esta exposición prolongada bajo tensión iba generando un cansancio progresivo. Frente a este cansancio progresivo, la gente tendía a tomar cierta distancia. Entonces, se hablaba de despersonalización, ¿no? Es decir, el trato con el paciente ya como un objeto y una pérdida de la vocación. Y finalmente una sensación de la persona de que ya no le interesaba su trabajo, por qué me metí en esto, por qué, digamos, estoy en esta encrucijada a la cual no puedo salir. Entonces, esto fue, digamos, la característica inicial. Y la característica del burnout era que se incubaba lentamente, es decir, a través de los años. Y otra característica es que la persona que iba sufriendo el síndrome era la última en darse cuenta. Es decir, otras personas de alrededor le decían: bueno, estás nervioso, estás nerviosa. No, yo, es decir, la persona sobrereaccionaba, tenía conflictos crecientes, pero lo adjudicaba siempre al afuera, ¿no? No estaba. Cuando tomaba conciencia ya era de que tenía un problema, ya estaba muy avanzado el burnout. Esta cuestión, digamos, era característica de esa época. A mediados de los 80 yo empecé a medir el burnout en 1986, después de un viaje de estudios que hice a California, y donde contacté con gente que lo usaba, y en aquella época Consulting Psychology Press, que era la editorial que publicaba estos materiales junto con otros de aplicación psicológica. Y bueno, yo comencé a tomarlo para aquella época con vendedores, con personas de trabajo, digamos, de oficina. Digamos, nadie sabía muy bien de qué se trataba, y yo tampoco, digamos, en realidad, porque no era algo que fuera muy frecuente, que uno lo encontrara mucho. Ahora, ¿qué pasa? Pasa un tema en los 90, es decir, el burnout hoy hay que ligarlo mucho a la tecnología, en los 90 hubo un conjunto de cuestiones, pero que yo sintetizaría como, por un lado, automatización de procesos, y entonces las personas comenzaron a tener más relación con gente. Por ejemplo,
los gerentes de banco que antes estaban al final de todo en una oficina, analizaban carpetas, de pronto viene la competencia, la baja de costos, las fusiones, las adquisiciones, los takeovers, tienen que salir a buscar clientes para mantener su puesto de trabajo, para mantener abierta la sucursal, digamos, los sistemas de medición, de calidad de servicio, de negocios, de rentabilidad. Es un conjunto de cuestiones que, bueno, digamos, eran todas nuevas y todas juntas, muy difícil de procesar. En los servicios, digamos, servicios tecnológicos, entonces el ingeniero iba, la gente se apartaba, trabajaba, ni miraba, se iba. Lo importante era la máquina. De pronto empezó a haber competencia, ese que era el genio, qué sé yo. Bueno, si no trataba, digamos, de establecer un vínculo con los clientes, de darle apoyo, qué sé yo, pasaban a la otra alternativa que antes no había. Prácticamente yo trabajé para organizaciones, digamos, en el principio de los 90, de tecnología que tenían el 90% del mercado, digamos, es decir, que eran prácticamente monopolios naturales. Entonces, bueno, todo eso fue haciendo que, bueno, los ingenieros comerciales, antes los ingenieros eran personas que calculaban cosas, de pronto eran personas que hacen marketing. Entonces, estas transformaciones de los 90 generan que haya. Además, bueno, en esto, la explosión de la demanda, la baja de costos, la globalización, la tercerización estratégica con la fabricación, digamos, defragmentada de los centros de investigación y desarrollo, con lo cual hay una explosión, digamos, de la oferta con baja de precios, también una tremenda desarrollo de la demanda. Fíjense, progresivamente, cuando se habla de miles de millones de personas saliendo de la pobreza, son miles de millones de personas que acceden a bienes, a servicios y a cuestiones que hay gente que los provee. Entonces, ahora, esta explosión de los negocios, ¿qué pasa? Se realizó tratando de mantener constantes las dotaciones administrativas. Hasta, digamos, la modernidad tardía, hasta, digamos, de alguna manera, mediados de los 90, o mediados de los 80, mejor dicho, toda la productividad que había sobre el sector taller. A principios de los 80 vienen los procesadores de texto, digamos, el WANC en aquella época era el más famoso, bueno, luego las computadoras personales, y había tremenda, digamos, y trabajo de eficientización, ya no sobre el sector taller. El sector taller ya estaba eficientizado, robots, etc. Ya no era el foco de la productividad, sino el sector de oficinas. Entonces esto hace que mucha menos gente tenga que hacer muchas más tareas. Bueno, esto es lo que genera, digamos, de alguna manera, el nuevo concepto de burnout, que es el nuevo concepto es, y lo voy a decir muy, en este contexto que resumí, muy sintéticamente, es el aumento de la demanda de la organización que supera la capacidad de respuesta del trabajador. Entonces, el aumento de la demanda, de la demanda intelectual, de trabajo, en horas, en lo que sea, que supera la capacidad de respuesta, y esto, digamos, con la tecnología, digamos, no hay más límites físicos, como todos sabemos, no hay más límites de horario, la persona está de vacaciones a la noche por festejar el cumpleaños del hijo y está respondiendo algo de un negocio, digamos, a las 9 de la noche del día de vacaciones. Entonces, quiero decir con esto que digamos, aumento de la actividad mental genera una sobrecarga que comienza a generar un agotamiento, y además genera también el tipo de tecnología sobre el móvil y qué sé yo, continuas pantallas, adicción. Entonces hay una adicción a la pantalla, además de las demandas, hay una constante curiosidad por saber, bueno, qué me llega, qué yo. Entonces esto afecta a la concentración. Como afecta a la concentración, para hacer la misma tarea necesito mucho más tiempo, porque salgo, entro, el multitasking, que no es multitasking, es hacer muchas tareas una detrás de otra, con lo cual
para hacer la misma tarea el cerebro ocupa muchísima más energía porque tiene que entrar y salir, entrar y salir. Es decir, tenemos problemas de concentración. Entonces esto yo diría que hoy es, digamos, el problema central del burnout. Es decir, son las demandas organizacionales, la estructura de la tecnología y la limitada capacidad de respuesta que tenemos las personas.